Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, gracias por continuar en sintonía del programa Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Esta noche queremos abordar temas jurídicos y laborales. Para ello nos acompaña el doctor Freddy Blandón, director jurídico de COSEP, y la doctora Doris Escalona, asesora laboral también de COSEP. A ambos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches a todos los televidentes del programa Nicaragua Empresaria, el Consejo Superior de la Empresa Privada. Siempre es una extraordinaria oportunidad compartir contigo y con todos los empresarios nicaragüenses el quehacer que estamos haciendo dentro de la entidad gremial nicaragüense más importante del país. Particularmente ahora vamos a conversar sobre temas que nos son de igual importancia y relevancia porque están vinculadas con la aprobación de políticas públicas, como es el quehacer que hacemos dentro de la Asamblea Nacional y el quehacer que hacemos de asesoría permanente en el ámbito laboral. Nunca antes un grupo o un gremio empresarial le había dado tanta importancia a los temas jurídicos como ahora. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con el antecedente que tenemos que estableció José Ángel Aguirre cuando fue presidente de la Cámara de Comercio alrededor del año 2004, cuando nosotros quisimos cambiar la forma en que el sector privado se vincula con los procesos de formación de ley. ¿Qué pasó en ese entonces? En ese entonces nosotros, y como todos los sujetos de la ley, éramos únicamente consultados en el proceso de formación, que significaba que había un proceso en el cual te mandaban a llamar cuando ya había un dictamen y esto eventualmente se incorporaba como parte de las consultas que se hacían y finalmente se aprobaba la ley. Si se incorporaban tus aportes o no, esa era una cuestión que tenía que ver ya con voluntad política real para ver si tus aportes técnicos se incorporaban. En ese entonces, en el año 2005, nosotros lo que nos propusimos fue cambiar esa dinámica de trabajo. No solo participar como constitucionalmente nos corresponde por ley participar, sino además crear nuestras propias iniciativas legales. Y recuerdo que en ese tiempo, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que nosotros nos propusimos trabajar fue la Ley de Mediación y Arbitraje, que es hoy actualmente una ley de la República, que ha cobrado gran vigencia estos mecanismos de solución alterna de controversias con los problemas que hemos estado ventilando alrededor de la propiedad y donde la Procuraduría General de la República ha reconocido que sería un importante aporte que daría a la institucionalidad, a la seguridad jurídica, contar con estos métodos. A partir de ese antecedente, nosotros nos convencimos que era posible, que era efectivo comenzar a trabajar desde el sector privado propias iniciativas de ley. Y en ese sentido cambió el esquema. Ya no éramos simples invitados, sino actores reales en el quehacer legislativo. De ahí que todo el periodo que va del 2008 al 2011, nosotros hayamos incidido en 48 leyes, Adolfo. En este periodo de 3 años. En ese periodo del 2008 al 2011. Y lo digo el 2008 porque tú recordarás, y lo ha explicado José Ángel, que el primer año con el gobierno las cosas no hubo la comunicación fluida como había, y por lo tanto nos permitió ya trabajar con mayor claridad, con mayor ahínco en esfuerzos legislativos a partir del año 2008. ¿Qué es lo que pasa? Y esto se explica por la siguiente forma. Dentro de la estructura de división de poderes que existe en el país, la contraparte natural del sector privado siempre ha sido el gobierno, por una sencilla razón. Estamos hablando de que para importar, para exportar, para realizar negocios, para invertir en turismo, tenemos que buscar la facilitación que nos brindan las autoridades de gobierno. Eso, en el caso del Consejo Superior de la Empresa Privada, también ha dado un salto cualitativo en esa relación. Y vos has platicado con José Ángel Aguirre cómo hemos venido a partir del 2009, 2010 y 2011 presentando agendas institucionales que permiten una mejora del clima de negocios, pero también hacen planteamiento alrededor de la institucionalidad. Eso nos abrió un espacio permanente de diálogo con el gobierno. Y a tal extremo que se creó la Comisión de Seguimiento, donde nosotros le damos monitoreo a todos estos acuerdos que se dan en forma anual. A tal extremo que ahora, ya lo ha expuesto el presidente del COSEP, estamos trabajando en una propuesta económica, en un plan económico 2012-2016, bajo ese esquema, bajo ese resultado exitoso que hemos obtenido de parte del gobierno. ¿Qué es lo que nos faltaba? El vínculo con el Poder Legislativo, con la Asamblea Nacional. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ahora es estructurar un equipo jurídico que trabaja permanentemente con las bancadas parlamentarias, con las comisiones y, por supuesto, con el plenario. ¿A qué me refiero? Que en ese sentido tenemos ahora asesores legislativos, tenemos lobistas que realizan y tenemos un equipo jurídico permanente que se respaldan con algunas estructuras organizativas y de trabajo que hemos creado en COSEP. Y ese trabajo se está logrando porque por la relación que
se ha hecho también con diputados de las diferentes bancadas en la Asamblea Nacional. Evidentemente, y tú recordarás que en la composición parlamentaria del periodo pasado, estábamos hablando donde el partido de gobierno era minoría, y pues eso suponía y supuso en su momento que teníamos que trabajar estrechamente con todas las bancadas, 3 bancadas en ese momento, cosa distinta a la que ahora tenemos, en el sentido de que, si bien es cierto, ya no hay 3 bancadas, hay 2 bancadas muy importantes, la bancada de la oposición y la de gobierno, con las cuales nos comunicamos permanentemente y resultamos ser al final también, por esta capacidad técnica que hemos generado y esta incidencia real en los contenidos normativos de la ley, en casi asesores de las bancadas parlamentarias para lograr la aprobación de leyes de ámbito económico que son trascendentales para la definición de políticas públicas para la mejora del clima de negocio en nuestro país. Ahora, la acogida que han tenido de las diferentes bancadas ha sido muy buena. Extraordinaria. Te puedo decir que, por ejemplo, con el coordinador de la bancada del PLI, tenemos una extraordinaria relación, con Edwin Castro, que es el coordinador de la bancada del Frente Sandinista. Con ambos en forma permanente estamos en comunicación. Igualmente con los presidentes de las comisiones, que ese es un elemento que tal vez se desconoce por la población, y es que donde realmente es que se cocina, donde es que se trabajan las propuestas normativas. ¿Qué es lo que pasa? El presidente de la República, la Corte Suprema, los propios diputados tienen iniciativas de ley. Quiere decir que pueden presentar iniciativas de ley. Pero la ley presentada en primera secretaría, que pasan a una agenda base y a un orden del día, pasan directamente a las comisiones, que son las que terminan haciendo el trabajo de la letra menuda, la revisión de artículo por artículo, las consultas, en fin, son los que terminan. ¿Y emiten los dictámenes? Son los que dictaminan, y una vez dictaminado pasa a primera secretaría y pasa a plenario. Entonces, como te explico, tenemos una excelente relación con los jefes de bancada, tenemos una excelente relación con los presidentes de comisiones y vicepresidentes, y tenemos una excelente relación con las bancadas en general. En ese esfuerzo, ¿cómo se coordinan ustedes o cuál es el papel de la comisión laboral o la asesoría laboral? Bueno, en ese sentido, como ya explicó mi colega, el doctor Blandón, trabajamos un equipo multidisciplinario en el COSET, e interesantemente la comisión laboral, que está formada, ¿verdad?, por los miembros de asesores legales de algunas compañías y gerentes de algunos recursos humanos, tanto directores ejecutivos de algunas de las cámaras que integran el COSET, le damos seguimiento a los temas sociolaborales por el quehacer de la misma comisión, y a través de nuestros asesores legislativos en la Asamblea Nacional, pues vamos ubicando aquellas iniciativas de ley que son de interés para el mundo laboral. Hemos trabajado pues tercerización, una de ellas, el Código Procesal Laboral, ley de pasantías y todo este tipo de leyes que de una u otra forma inciden en el mundo del trabajo. Y también asuntos laborales lo discuten o lo han discutido con diputados. Mira, lo que tiene que ver con la tercerización, por ejemplo, que ha sido un tema polémico en la Asamblea. Precisamente el tema de la tercerización, donde el presidente es el doctor Lacayo, Alberto Lacayo es el presidente de la Comisión Laboral de Asuntos Laborales. Nosotros hemos tenido una extraordinaria comunicación con él desde que él inició su periodo al frente de esta comisión, lo cual nosotros respaldamos plenamente. Hemos comenzado a trabajar no solo en esa ley, sino en la agenda que la comisión recibió, en lo que está en la tubería, como se llama en el lenguaje legislativo, es lo que hemos comenzado a revisar con él. De importancia y de trascendencia para los sectores sindicales ha resultado esa ley, pero no es la única ley que a nosotros nos interesa trabajar en la Comisión de Asuntos Laborales. Entonces, el CPL, que no es un tema de la Comisión Laboral, que está viendo en la Comisión de Justicia, es un tema que está estrechamente vinculado a los actores sociales. Entonces, como te digo, hay una suerte de agenda tan interesante, tan extraordinaria que hemos venido trabajando, que los resultados han sido tan positivos que nos ha permitido tener un resultado de 48 leyes en el periodo que estoy mencionando. Ahorita, por ejemplo, te puedo decir que ha sido una actividad bien prolija. Estamos hablando de aproximadamente 12 leyes aprobadas. Y estamos hablando que en ese periodo nosotros hemos estado en capacidad de incidir en elementos y en leyes tan importantes. Por ejemplo, la ratificación del TLC. Tuvimos una sesión de trabajo presidida por el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-México. Centroamérica-México. En ese sentido, comparecimos en pleno ante la comisión. Se hubo una sesión de trabajo donde pudimos garantizar el respaldo de todas las bancadas a ese anteproyecto de ley. La ley de protección de datos, también que recientemente que se acaba de aprobar, ha sido una ley que por el contenido material parecía que no tenía nada que ver con el sector privado, pero estamos hablando de que los titulares de los derechos y los titulares de los datos
pueden ser personas naturales, pueden ser personas jurídicas, y los administradores de los ficheros también pueden ser empresas. Entonces, hemos tenido una dinámica de trabajo que nos permitió la aprobación de 48 y seguimos trabajando con una agenda de mucha trascendencia para el país. Por ejemplo, te puedo citar leyes que creo que van a ser de impacto para la nación. Estamos hablando de una nueva ley general de aduana. Tú recordarás, y aquí han habido sesiones permanentes, hemos tenido una relación bastante complicada con aduana, y no porque no existe el nivel de comunicación, sino porque todos los procesos de facilitación, por alguna u otra forma, por algún cambio en la estructura, por algún cambio burocrático, no nos ha permitido tener esa dinámica. ¿Qué logramos con eso? Hacer un diagnóstico que nos identifica los principales obstáculos y problemas, y de ahí ha venido y ha surgido una iniciativa tan importante como crear un nuevo marco regulatorio para aduana, la Ley General de Puertos. Tú recordarás que están en cierne inversiones. Solo quería hacer una precisión. ¿Por qué la ley de aduana se ha dilatado tanto? Mira, lo que pasa es que es una ley de un contenido técnico muy singular, y hemos tenido, yo creo que el acierto, tanto la comisión, tanto los parlamentarios, de estar trabajando en forma ardua para garantizar que sea una excelente ley. Hemos tenido reuniones con la Organización Mundial de Aduanas, con la OMA, para este apoyo. Ha requerido también paralelamente la aprobación de otras leyes, como por ejemplo la ley de firma electrónica, para poder emprenderse. Hemos comenzado con diagnóstico de dónde estaban los problemas, hemos identificado los problemas que tienen las empresas, los problemas que presentan las instituciones. Entonces yo creo que ha llegado el momento en el cual, a partir del diagnóstico, a partir del apoyo técnico y a partir de la voluntad política que se tiene, que este año yo creo que de manera irreversible estaríamos contando con un nuevo marco regulatorio para lo que es las aduanas. Al final del balance del 2011, porque estas leyes están pendientes ya y lo que usted nos acaba de resumir es de lo del 2012, ¿el periodo 2008-2011 es satisfactorio para ustedes? Totalmente, y nos ha persuadido y nos sigue convenciendo de que estamos en la línea correcta. Que nosotros, así como ha dicho José Ángel Aguirre, a uno les corresponde gerenciar la parte política, a nosotros nos corresponde gerenciar la parte económica. Y la parte económica tiene también su institucionalidad, que es su marco regulatorio, su marco normativo. Es decir, toda la base legal que sustenta las políticas públicas en materia económica tienen que ver con la actividad empresarial. Y por lo tanto, el de haber nosotros incidido en tantas leyes, estoy hablando de leyes tan importantes como fue la ley de costa, estoy hablando de la ley de vivienda, estamos hablando de la ley de la pequeña y mediana empresa, la ley de promoción de la competencia. Este paquete de leyes, 48, que se logró en este periodo, fue con otra Asamblea Nacional, con otros diputados. Ahora tenemos una Asamblea Nacional en donde predominan prácticamente dos partidos políticos. Una que es la bancada del Frente Sandinista y otra la bancada del PRI. ¿Qué diferencia hay en el trabajo con los diputados en ese sentido? Bueno, Adolfo, hay una diferencia obvia. Acuérdate que en la bancada, en la composición parlamentaria que había en el periodo pasado, era una composición donde el partido de gobierno era una bancada minoritaria. Habían 3 bancadas parlamentarias con las cuales nosotros teníamos que hacer trabajo con las 3. Y además, otra diferencia que para nosotros es sustantiva es que las presidencias de las comisiones también estaban distribuidas en esa misma proporcionalidad. Entonces teníamos que trabajar directamente con los jefes de bancada, de 3 bancadas, teníamos que trabajar con jefes de comisiones que eran heterogéneos totalmente, habían jefes de comisiones de un partido y otro en todas las comisiones, o sea, no había un control de las comisiones parlamentarias. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora tenemos 2 bancadas, en la cual una tiene una bancada mayoritaria que le permite inclusive aprobar leyes con mayoría calificada y reformas inclusive hasta en la Constitución por la cantidad de votos de diputados que tiene, estamos hablando de aproximadamente 63 diputados, y la otra con 20 y pico diputados que tienen un peso específico, pero además tienen la importancia de que tienen presidentes de comisión. Entonces, esa realidad política que se pone 2 partidos fuertes, uno de gobierno y otro de oposición, pero además con presencia real y dirección de las comisiones, nos ha supuesto también un trabajo distinto. Un poco relativamente, hay una comunicación más rápida, las decisiones se toman más rápido. Vos has tenido la experiencia de darle seguimiento, que en este periodo se han tomado decisiones de leyes con trámite de urgencia, que nosotros creemos que no es correcto. Pues nosotros somos de la opinión que técnicamente todas las leyes tienen que pasar por comisión, tienen que ser consultadas y tienen que ser dictaminadas. Pero esa característica de esta composición parlamentaria ha permitido que diferentes leyes con trámite de urgencia hayan sido aprobadas.
y eso se traslada a la experiencia práctica o al trabajo diario que nosotros tenemos. Entonces, son situaciones distintas, pero creo que hemos hecho un extraordinario trabajo técnico que ha sido calificado por las bancadas parlamentarias como un trabajo positivo y por lo tanto siempre cuentan con nosotros para hacer trabajos de consulta, para tener algunos nivel de incidencia particular o singular en algunas leyes, a tal extremo que nosotros recibimos llamadas permanentes de los jefes de bancada para consultarnos sobre temas que están siendo abordados, ya sean en las comisiones, ya sea en la junta directiva y por supuesto lo que se está discutiendo en el plenario. Permítame ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y volveremos para seguir abordando temas jurídicos y laborales. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.